Ok, jóvenes, entonces para terminar el capítulo, vamos a ver ahí unas definiciones y unos teoremas. Eh, entonces, si ya sabemos que la longitud, o a la hora de dividir L entre 2R, es una constante que le llamamos pi, que fue el teorema que acabamos de demostrar, entonces viene una fórmula que me permite calcular cuál es la longitud de una circunferencia. ¿Ok? Que entonces viene esto. Entonces, el teorema anterior se cumple que para cualquier circunferencia de centro P y radio R, si L es la longitud, la medida lineal, se cumple que L entre 2R es una constante, que es una constante pi. Entonces, como L entre 2R es una constante pi, despejando L, que es el valor de la circunferencia, se tiene que L es igual a 2 pi por R. Precisamente de aquí donde surge la formulita del cálculo de la circunferencia. Dicho de otra forma, el perímetro de una circunferencia se calcula con esta fórmula, 2pi por r. ¿Okay? Viene un teorema que es idéntico a lo que acabamos de demostrar, solamente que ya no es en todas las circunferencias, sino que solamente en dos arcos, dados dos arcos de igual medida angular, en circunferencias de radio r, r', y entonces las longitudes de esos arcos P y P' se cumple que P entre R es igual a P' entre R'. Esto es muy importante, vea que a un final la demostración sería absolutamente igual, porque en lugar de considerar todo la longitud de toda la circunferencia, se considera un pedacito, pero la demostración es idéntica. Como ya vimos, y ya tenemos esto precisamente, lo del valor de pi, entonces viene una definición muy importante que se trabaja en geometría, pero que también se trabaja mucho en trigonometría, que es la medida en radianes de un ángulo. ¿Ok? Entonces, si tenemos una circunferencia con centro P y radio R, tenemos un arco, ¿ok? Cuya longitud es P, ya calculamos. Entonces, la relación P entre R se llama medida en radianes del arco AB. Ok, entonces vean cómo se define la medida en radianes, que es la longitud lineal del arco dividido entre r. Ok, así es como se define la medida en radianes de un arco. Si el ángulo AOB es un ángulo central, entonces P entre R es la medida en radianes de ese ángulo. Entonces arriba aquí se define la medida en radianes del arco, pero como sabemos que el arco mide lo mismo que el ángulo, ¿okay? Estamos hablando de la medida angular, entonces P entre R también se le llama la medida en radianes. ¿Okay? Así, el ángulo AOB mide P entre R radianes y el arco AB mide P entre R radianes. Entonces, como un ejemplo para que vean, si tenemos una circunferencia centro P, radio R y L es la longitud, sabemos que L es igual a 2pi por R. Entonces, este ángulo central, vamos a considerar este ángulo. La medida del ángulo mide 90, ¿ok? Es un ángulo recto. Entonces, por lo tanto, podemos ver que si la medida del arco también va a ser de 90, ¿ok? Entonces, la longitud del arco, ¿cuánto va a medir? Ya sabemos que es lo que mide la medida lineal entre el radio. ¿Cuál es la medida de eso? Sería 2pi por r, ¿ok? Que es todo L. Dividido entre 4, entonces sería pi r entre 2. Entonces significa que este arco mide pi por r dividido entre 2. ¿Ok? Radianes, eso es muy importante, no es la medida en radianes. Luego viene un lema que dice que se hace una circunferencia de centro O y radio R si AB es un arco de C cuya longitud es P y la medida en radianes del ángulo es S, entonces se cumple que P es igual a S por R. Eso sale de forma inmediata. Y luego un teorema que hacemos sin demostración. Hay un par de teoremas que tampoco ni siquiera los vamos a nombrar, que son los de los epsilon. Ahí está en el material, pero esos no nos interesa. Y ese teorema sí interesa, pero no vamos a ver la demostración. Que es que si tenemos dos arcos, vean que estos dos arcos tienen un punto extremo en común, ¿ok? Cuyas longitudes son S1 y S2, entonces si tienen solamente como intersección uno de los extremos, entonces la longitud de todo el arco ABC
es la suma de S1 y S2. O sea, por decirlo así, es suma de arcos, ¿ok? O suma de longitud y lineal de los arcos. Ese es el teorema. Ese es el teorema idéntico a la suma de medida angular de un arco, nada más que ahora se aplica también para medida lineal de un arco. Eso sería lo del capítulo, jóvenes. Nos vemos.